A todos los saludo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor porque tenemos una semana más de vida y salud. Gracias al Señor que todavía podemos trabajar, que todavía podemos hacer nuestras cosas y seguir pensando en todavía los que están en nuestros hospitales, todavía están con familia empezando con el COVID, otros terminando. Ha sido una prueba difícil que es un tema, pero este tema lo ha cambiado mucho en estos días. Saludando a mi hermana Carolina. Sí, hola, Jesús les bendiga a todos, que estén bien en sus casas y tomando los cuidados que son pertinentes en este tiempo, que cada uno esté bien, el que tenga que haya tenido una buena semana. Eso, amén. De repente se tornan difíciles las semanas, avanzarlas. Sí, es verdad. Bueno, como decía, ha sido un tema el COVID, pero ha cambiado mucho con lo famoso el 10% de la AFP. Sí. Ha cambiado mucho y nos hemos olvidado un poco del famoso COVID y no ha importado hacer colas, llamadas, si nos juntamos unos con otros, nada. La cosa es conseguir el propósito que se ha dado, y la verdad, mirándolo fríamente, a lo mejor monetariamente, económicamente, le va a servir a mucho a la familia. Sí. Espero en el Señor, mis hermanas, que al recibir esto, que le demos un buen uso a las cosas principales, no lo gastemos todo porque no sabemos lo que viene más adelante. Ya, porque en lugar de mi trabajo, a pesar que recibió mucha crítica, este gobierno es el que ha dado más plata, el que se ha soltado más dinero, pero también no significa que estemos seguros. Exacto. Así que no pensemos tanto en lo que vamos teniendo, sino que lo que guardemos. Y el Señor también nos enseña a que tenemos que ser buenos administradores de nuestro dinero para que alcance y para que multiplique. Porque si Dios ha permitido todas estas cosas para estas crisis, para amortiguar, porque ha sido de los mejores, mirándolo como Sudamérica, mirándolo positivamente esto, pero el próximo año, como somos olvidadizos, vamos a olvidar de esto si lo terminamos todos los dineros. Esperemos que demos prioridad a lo que es necesario. ¿No es cierto, hermana Carolina? Sí, que el Señor nos ayude y que se multiplique también. Amén. Porque de repente uno se alivia, pero que no sea un alivio momentáneo, sino que sea un alivio hasta que podamos salir de esto. Sí, porque a pesar sea lo que sea, igual no estamos lejos de una recesión. Sí. ¿No es cierto? Porque mientras que el COVID no acabe, igual va a ser un poco difícil de trabajar. Todos están con el temor de, estadísticamente, puede que ocurra el rebrote. Entonces, con todo este asunto de andar haciendo esta diligencia, y ahora salen con que va a poder solucionar el internet, y bueno, también tengamos cuidado que no haya estafa, que no nos engañen, así que no los entusiasmemos, hagamos todas las cosas tranquilos, porque con el apresuramiento podemos cometer errores y perderlo todo. Sí. Así que no seamos presas del enemigo con el afán de apresurarnos a sacar el famoso 10%, que dicen que el 100%, entonces de repente la gente escucha tanto una palabra, el 10%, y otros dicen no, que es una trampa el 100%. Que hay que poner el 100%. Entonces, igual he escuchado yo gente que hay que poner. Entonces, por eso hay que hacer las cosas con calma, y yo lo único que he dicho es que no hagamos todo apresurado a mi vecino o cuando estamos comentando este asunto, porque si no lo vamos a perder todo y después va a ser el lloro y el curjín de dientes anticipado. Exacto. Sí, porque se necesita tanto el dinero, y de repente que se nos vaya alguien por nada, lo robe, no estafe, ¿no es cierto? Así que le recomiendo a mis hermanos en el Señor Jesús que seamos sabios en esto, porque el Señor también nos ha enseñado a ser administradores de lo que Él nos da, porque si Dios lo ha permitido, administremos bien lo que nos viene en el camino, sin mirar a quien le da menos y más. Recuerde que la viuda dio todo lo que tenía, y así el Señor le multiplicó a ella. Así que no miremos, que me dio poco, no me alcanza, y al otro le dio más. No,
el Señor le tiene que multiplicar lo que a usted le dio, a usted lo que le corresponde, si usted es sabio en cómo chequear su cuenta, ¿no es cierto? Que el Señor, sí, que el Señor bendiga esto y que pueda solucionar todo en su vida. Así que vamos a esperar una semana más a ver qué pasa con todo esto y que no haya, con todo lo que ha salido, no haya un rebrote con tanta fila que ha salido la gente a la calle. Así que vamos a orar, mis hermanos, dando la gracia al Señor, porque la verdad para mí ha sido una semana muy difícil emocionalmente, pero con la ayuda del Señor estamos aquí para hablar de la palabra del Señor, como he escuchado a otros ministros, ha servido para fortalecernos, para seguir adelante. Oremos a mi hermana Carlina para poder iniciar la palabra del Señor que nos tiene preparada en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia que usted ha tenido con nosotros, Señor, en estos días. Una semana, Señor mío, que ha pasado y aquí estamos, Señor, para hablar de ti, para hablar de tu palabra, Jesús amado, y ver, Señor mío, como tu amor, Señor, está tratando de engrandecer a sus hijos, Padre amado. Que miremos que todo lo que esté pasando, que parece bueno, Señor, que nosotros también como hijos suyos sepamos utilizarlo, Padre, aconsejarnos unos con otros, Señor, y poder atender a ese consejo para que así todo salga bien y no tengamos que lamentar después. Así también sea cuidando a su pueblo, Señor, de esta enfermedad que está con el temor las autoridades que pueda haber un rebrote, Señor, pero usted es el que sabe todo, Señor, todas las cosas, Padre amado. Sea usted permitiendo, Señor mío, que sea cuidando a sus hijos, Señor. Usted permita, Padre amado, aleluya, la protección de sus hijos, protección de su pueblo, y tenga misericordia de este país, Padre. La verdad, Señor, somos desobedientes, somos apresurados, Padre amado. Hay tantos errores que tenemos todavía, Señor, que cuesta mucho reparar. A veces nos disgustamos, Señor mío, por algo tan pequeño, Padre amado. Nos sentimos engrandecidos por algo tan pequeño, Señor mío, aleluya. Tantos problemas que nos hacemos, Señor mío, bendito Rey, y no miramos, Señor, que todo es pasajero, todo es al pasar, Padre amado, aleluya. A veces no entendemos, Señor mío, el parecer del otro, Padre amado, pero usted el que ve todas las cosas, Señor, ayúdanos a ser sabios, inteligentes, Padre amado, como al cielo que vamos a estudiar una vez más, Señor, como usted le ha ayudado al transcurso del Evangelio, Señor. Sea con su pueblo, Señor. Gracias, Señor. Ponga de su gracia y de su amor en nosotras para poder exhortar y hablar de su palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 La palabra del Señor está en Hechos 16:11. Amén. La vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, mi hermana Carlina. La vamos a leer hasta 15. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Amén. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Amén. Y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, Amén, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, Amén, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, Aleluya, entrad Jesús, en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Amén.
Qué preciosa palabra en esta noche. Bueno, siempre su palabra es preciosa, que unas simples escrituras hacen entender nuestro corazón, nos hacen meditar. Y esto es uno de los viajes que tuvo Pablo. Siempre anteriormente, en otras reuniones que hemos tenido, hemos hablado de Pablo, cómo el Señor llamó a Pablo, cómo Dios habló a Pablo en el sentido de que cuando lo llamó a su presencia, ¿no es cierto?, cuando le salió camino a Damasco, ¿qué hizo Dios? Él era un hombre que tenía en conocimiento, estudiando a los pies del maestro Gamaliel, ¿no es cierto?, que era un gran maestro en ese tiempo. Sí. Y Pablo se sintió muy distinguido, muy importante, porque le enseñó el gran maestro de la escritura, de la palabra. Pero así todo, él marchaba por muchos lugares enseñando lo que le enseñó ese maestro. Y no le enseñó mal, sino que le enseñó de la escritura del principio, ¿no es cierto?, de Moisés, de todo. Pero lo hizo como un hombre muy engreído con la escritura, por tener tanto conocimiento, ¿no es cierto? Sí. Y él, en todas las partes que recorría, se sentía fariseo, romano, de la forma que aprendía, no, con su teología él se sentía identificado. Y así todo, entonces caminar, él aprendió a hacer tiendas. Ya él tenía unos dedos muy fuertes para hacer tiendas, porque antes era el cuero, sí, una género fino, grueso, o lona, que conocemos mucho en estos tiempos, la lona, ¿no es cierto? Y los que han trabajado en cuero y han cosido, me acuerdo que si no me equivoco, los circos cosen sus tiendas. Sí, ellos hacen sus tiendas, la mayoría de la gente que trabaja en circo, ellos hacen sus tiendas conforme al espacio que tienen, las reparan y les queda bien, que no les pasa la lluvia. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Mira lo que me acordé. Pero para que entendamos más o menos de que tiendas eran como tipo carpas, y así en Israel no se llovía mucho, había mucho sol. Entonces, de haber sido un género muy grueso que les protegía del sol, o les servía para comer, para reposar, y para muchas situaciones, ¿no es cierto?, de esos tiempos, así también como ha servido algunas carpas que ahora son diferentes, que ahora son de un género más... como lona, más liviano. Claro. Y han cambiado por algo plástico, sintético. Sí. Y algunas salen buenas y las otras terminan así, no se tiran. Se las lleva el viento. Sí, son como los paraguas. Pero, por lo visto, Pablo fue muy famoso haciendo tiendas, haciendo carpas. Y él tenía unos dedos muy gruesos, muy callosos, así que entre su conocimiento, que era muy altivo, también era como sencillo en su trabajo, ¿no es cierto? Como el mueblista, que pasa los dedos llenos tajados, llenos de neopren y gruesos y rasposos. Una lija en la mano. Sí. Le ha sido así este joven Saulo. Era muy joven él cuando aprendió a los pies de Gamaliel. Más o menos hice un resumen de esto a mis hermanos que me escuchen, mi hermana, para que entendamos que un hombre o una mujer podemos tener mucho conocimiento, pero también podemos tener un trabajo humilde, ¿no es cierto? Pero a veces el conocimiento nos hace ser mucho más grande que el mismo trabajo. Sí, es verdad. Y a veces que no tiene mucho conocimiento de escritura, a veces el trabajo lo hace ser más engrandecido que la palabra del Señor. Entonces de repente nos cuesta equilibrarnos. Pero con el llamado que el Señor que hizo a Pablo, Pablo se equilibró. Sí. Empezó a ver que todo lo que había aprendido era hermoso, pero no era lo mismo que sentirlo o ser guiado por Dios. Y por eso leíamos esta escritura, porque al llegar a este lugar, a este grupo de mujeres a la orilla de este río, Dios lo guió a través de su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sí. Y lo más hermoso de todo, mi hermano, que él también
después se empezó a dar el gusto de elegir compañeros, porque su compañero, si lo vemos en el capítulo 15, versículo 36, él tenía un compañero que se llamaba Bernabé, pero por el camino, hacia su segundo viaje, Bernabé se separó de él, porque entre medio conocieron otro discípulo, y Bernabé se fue, dice, siguió a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y Pablo quedó ahí, ¿no es cierto? Quedó sin compañero para su viaje, pero Dios le dio un compañero, y dice que hubo, en el 39:15 dice, hubo tal desacuerdo entre ellos. Mire, hubo un cambio de opinión, a lo mejor el mismo conocimiento, pero qué lindo que Pablo estaba seguro de lo que el Señor ya le había implantado en su corazón. Y por tal ese desacuerdo se separaron, y Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, ¿no es cierto? Sí. Y salió navegando con este varón. Lo que se perdió Bernabé, se perdió Pablo, se perdió Marcos, Sí, porque todos podían haber ido juntos. Claro, esa es la idea del principio. Sí, ¿se acuerda, hermana Carolina, que una vez hablábamos de ser mejor compañero entre 2 y 3 en Eclesiastés, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de repente, mucha multitud, ¿no es cierto?, nos sirve mucho, pero Dios siempre mandaba como misionero de 2 en 2. Sí, pues se apoyaban entre ellos. Yo creo que por poder comentar la palabra también, porque a medida de que iban avanzando, iban aprendiendo cosas nuevas. Amén. Entonces también ellos, yo creo que el que lo acompañaba llevaba un registro de eso. Sí. Se encargaba mucho de hacer esos registros, que estuvo aquí, y de ahí también aparecen las cartas que hace Pablo y todo eso. Amén, amén. Entonces era muy importante el compañero. Amén, muy importante. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que dice que salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, ¿no es cierto? Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, es como se empezó a juntarse cuando el Señor lo llamó, lo sacó de Damasco y lo presentó al pueblo, y costó que los hermanos que estaban ya con el conocimiento del Señor, el mismo Pedro, costó que confiar en Pablo, pero pues se dieron cuenta que sí, realmente el Señor lo había llamado para evangelizar, y sí, así ya como vieron seguridad de él, lo mandaron al lugar incierto, que es a los gentiles, pero fue bonito y desafiante. Yo encuentro que fue un desafío muy grande que Pablo aceptara el trabajo de salir afuera de Israel, ¿no es cierto? Sí, verdad. A viajar. A lo mejor, como era joven y impetuoso, porque por algo perseguía a los cristianos y se subía a caballo y formaba un grupo de gente y salía a perseguir a cualquier lado y obedecía orden él. Sí. Entonces, estaba con ese espíritu impetuoso y qué mejor le dijeron, anda tú a predicar a los gentiles, ¿no es cierto? Y Dios es como que lo tenía llamado para eso, ya lo tenía preparado para eso por su espíritu impetuoso, desafiante, valeroso, que llegaba, no le importaba si era a caballo, a pie, nada, él iba. Entonces se dio el derecho de escoger a su compañero para este viaje tan hermoso, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Y que tuvo un final feliz. No tan feliz, pero gozoso en su corazón de Pablo, en su valentía. Exacto, logró su objetivo. Pero vayamos para allá. Entonces, en ese viaje, él conoció a Timoteo. Dice que después llegó a Derbe, el 16:1, y a Listra. Y aquí había ya cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Y qué dice el 2, mi hermana Carolina? Sí, y daban buen testimonio de él. Amén. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Amén. ¿Y qué hizo el 3? ¿Qué hizo Pablo? Quiso Pablo que éste fuese con él, Aleluya. y tomándole le circuncidó, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aleluya. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.
Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Pero este viaje no lo hizo con Timoteo, pero sí lo dejó preparado ahí. Sí. Si te fijas, le entregó enseñanza, ¿no es cierto? Y sí, yo creo que igual respetando, ellos a lo mejor tenían un periodo de reposo después de la circuncisión, sí, ya que él era adulto, debió haber sentido mucho dolor. Sí, ha sido terrible, sí. terrible. Pero imagínate cómo le habrá entregado el testimonio de Dios a Timoteo, que Timoteo aceptó esa circuncisión. Aceptó ya maduro, o joven, o sea, adulto ya, y aceptar el Evangelio. Y que fue muy importante, y fue su joven, ¿no es cierto?, el más joven que tenía, y le enseñó cosas hermosas a Timoteo que todos conocemos, ¿no es cierto? Pero él obedeció a esta circuncisión que le enseñó la ordenanza, y los dejó, dice, de los apóstoles, o sea, enseñó sus raíces. Ya no hablaba del maestro Gamaliel, sino de los, ¿no es cierto?, de los apóstoles o de los ancianos, y ya escuchaba a los judíos que realmente tenían conocimiento de Dios. Amén. ¿No es cierto?, de la palabra. Ya hablaban a igual. Hermoso, ¿no es cierto? Y bueno, él se fue de viaje, dice el 6, mi hermana Carolina. Sí, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Amén. Santo hablar de la palabra en Asia. Amén. O sea que él tenía un propósito de ir a Asia. Sí, tenía un propósito. A Asia. Pero dijo, a través del Espíritu Santo, no. No fue. No se lo permitió. No se lo permitió. Ya. ¿Y qué dice el 7? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ya. Otro viaje más que tampoco el Espíritu dijo no. Qué obediencia de Pablo, ¿eh? Sí. Qué hermoso. ¿Y después? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Aleluya. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aleluya. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Ya, yo aquí me gusta a mí esta palabra, porque ya Pablo empieza una obediencia total a través del Espíritu Santo. O sea, ya seguía por eso. Sí. Estaba tan entregado en su corazón hacia Dios, que valoró mucho lo que Dios le dio como fuego a través de las manos de Ananías. Dice que Ananías, ¿cierto?, lo ungió y fue lleno del Espíritu Santo. Y esto empezó a... voy a juntar esto con su espíritu, ¿cómo se llama? Impetuoso. Impetuoso, sí. Y el Espíritu Santo de repente también nos hace ser impetuoso. Sí. Nos hace hacer cosas cuando nos pone en el corazón, que uno obedece a Dios y uno no mira las consecuencias, porque si uno lo obedece a Dios y uno va viendo por el camino que las consecuencias no son malas, sino que va viendo uno que son venideras, son buenas. Y eso también hay que tener buena visión. Entonces Pablo, yo creo que al transcurso del camino, Pablo se fue dando cuenta que iba obedeciendo a Dios, se iba dando cuenta que había buenas consecuencias, pero también él se iba entregando más y se iba negando más a sí mismo. Sí, es verdad. Entonces estaba disfrutando esto, y yo creo que él lo disfrutaba mucho cuando llamó a Timoteo. No sabía él lo que le esperaba a futuro y el servicio que iba a tener de Timoteo, que hasta el punto escribió epístolas con el nombre de Timoteo. Entonces, a veces nosotros le ponemos tanta dificultad al Señor que vemos como que fueran las consecuencias más malas, y a veces no nos damos cuenta que vamos viendo consecuencias buenas. Porque si dejamos que Dios realmente nos guíe en nuestro corazón, al parecer para otros ojos es malo, pero si el Señor nos hace ver con sus ojos, son cosas buenas.
Sí, y es increíble como el Señor va poniendo en nuestro corazón la buena voluntad y esa voluntad que quiere hacer Dios con tales personas. Y el amor, porque para estas cosas Él aumenta el amor y que nos hace ver las cosas diferentes. Primero, Él nos ama tanto que nos hace cambiar nuestra forma de pensar para poder amar a otro. Sí, sí. Y entonces se va haciendo un conjunto de cosas hermosas, opciones positivas, ¿no es cierto? Y esta fue la mejor parte de Pablo, ¿no es cierto? Cierto. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Hay varios lugares todavía, sí. Y de allí a Filipos. Me acordaba de Filipos. Sí. Qué lindo. Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos aquí, en aquella ciudad, algunos días. Y yo creo que Pablo todavía no sabía a qué estaba haciendo esa ciudad. Sí, solamente escuchó la petición de ayuda. Amén. Y por eso lo incentivó a dirigirse hacia allá, a lo mejor sin saber qué más iba a encontrar. Claro. Y un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, yo creo que estaba, a donde estaban ellos aposentadas, había un río, y estaban ahí nomás. Sí. Y de repente llegó el día de la reunión. Es como que uno se sienta en una plaza y de repente está frente a una iglesia, o está sentado en una plaza y de repente escucha un punto de predicación y ve un montón de personas, ¿no es cierto? Sí. Que están en un día de reunión. Un día de reunión. Y un día de reposo, ¿no es cierto? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ahí hay una coma, que adoraba a Dios, y otra coma. O sea, esta mujer conocía a Dios. Había escuchado de Dios y oraba. Y ¿no creía, porque si lo adoraba es porque estaba convencida de quién era Dios. Amén. Dice que estaba oyendo. Y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Claro, cuando ya Pablo se sentó hablándole a las mujeres en predicación, evangelizando, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Y el Señor abrió el corazón de ella. Qué hermoso, hermana Carlina, de que de repente a lo mejor no entendemos algo y estamos escuchando la palabra del Señor. El Señor recién ahí nos da a entender algo. Nos abre el entendimiento y nos entrega algo o algo no entendíamos. Sí, a veces no dimensionamos lo tan cerrado que estamos y de repente como que una pequeña lucecita se abre y como que es como que ¿cómo no lo vi antes? Sí, no pero hace un razonamiento. Exacto. No hace un razonamiento. Y qué hermoso, dice que estaba atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, imagínate, con esta predicación y todo, ella aceptó el bautismo. Y estaba tan gozosa ella, más encima con mucha humildad, dice que yo sea fiel al Señor. Entrar a mi casa. Ella y su familia. Sí, toda su casa. Sí. Toda su casa fue bautizada. Y dice posar y nos obligó a quedarnos. Imagínate cómo le habrá rogado, quédense aquí con nosotros, estaba muy feliz, gozosa. Sí, Pablo se sintió obligado. Sí, se sintió obligado y todo. ¿Y qué pasó con esto? Que le trajo un gran problema a Pablo, porque ellos ya se alejaron de ahí, dice, ya iban a la casa de Lidia. El 16 dice que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación.
aquí Pablo como que ya está entregado al Espíritu. Cuando nosotros estamos en reunión, estamos gozosos, que hemos aprendido a disfrutar, vemos todas las cosas diferentes. No quisiéramos bajar cuando el Señor nos tiene ahí, ¿no es cierto?, levantado, gozoso, envuelto en sí, sentimos cosas, vemos cosas. Vemos todo lindo, hermoso. No hay manera que uno se moleste, se enoje, nada. No existe nada más que la alegría que uno siente. Sí, y todo lo vemos fácil. Nos vamos a ir al trabajo, vamos a ir a estudiar, vamos a ir a la casa. Todo fácil. Tenemos un problema, lo vamos a solucionarlo. Si hay algún enfermo, el Señor lo va a sanar. Sí, todo lo vemos así, hermoso, liviano. Y ese viaje, ese gozo, imagínate, ya obedecerle a Dios con su espíritu que le cambió el viaje. El Señor me está hablando, el Señor me está haciendo entender. Predicamos una familia, se convirtió el Señor. Qué amor, qué gozo. Ya no se sentía en el cielo, ya él elevando sus pasos, que andaba, ¿no es cierto? Flotando. Y aparece una mujer que tenía espíritu de adivinación y un hombre ganaba dinero con ella. Así que, pastor, nos vamos a ir a una alabanza para seguir con el recuento de esto, y así vamos a ir saludando a nuestros hermanos y esperar que esta palabra la esté disfrutando mis hermanos y mis hermanas. Si no la puede escuchar ahora, que la puede escuchar después. Sí, amén. Llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre. Por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le digo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no era más aquel a quien nadie le daba valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de barco vas a dar, tu vida nunca más será igual. Amén. Qué hermosa alabanza que nos estamos preparando para ir a la casa del rey. Bueno, así se sentía Pablo, flotando por los aires, flotando en el aire. Sí, sería terrible que pasara eso. No, se sentía en el aire, gozoso en el Señor, como todos nosotros cuando sentimos la presencia del Señor. Y
y quisiéramos que el Señor nos viniera a buscar en ese momento y no saber Porque nada estamos de nada. listos. Exacto. Estamos listos. En ese momento. Pero en todo caso así tiene que ser el avivamiento. Así tiene que ser el avivamiento, mi hermana Carolina. Sí, es verdad. ¿Quién está saludando, mi hermana Carolina? Queríamos saludar a Estefanía Rojas, una compañera. Un saludo para ti. Amén. Que Señor Jesús le bendiga. Sí, a Darling. Amén. Besitos para ella. Sí, a toda la familia. A Jaime. Ahora si se que puede lo está conectar viendo. sería lindo. ¿Qué opinara? También está Javier Armijo. Amén. Víctor Garrido, Amén. que también lo están viendo, así que muchos saludos para ustedes. Que el Señor Jesús le bendiga en su hogar, le multiplique todo y que Eso. le dé paciencia para poder soportar estas tempestades. Sí, y si tienen AFP, cuídenlo. Cuídenlo, yo se lo aconsejo. Ya. Entonces Pablo estaba tan gozoso y feliz, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con él? Que reprendió a este hombre, ¿no es cierto? Y él dice estas palabras, está siguiendo a Pablo y a nosotros, dando voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta divina empezó a decir que ellas eran siervos de Dios, ¿no es cierto? Cierto. Pero lo más hermoso de todo, que Pablo distingue lo que habla Dios y lo que habla el diablo. Sí, Eso verdad. también. Eso también tenemos que aprender a entender A distinguir. a distinguir. Sí, El Espíritu Santo es muy hermoso porque lo estaba hablando acá, que Dios, como habla el corazón, como habla con su Espíritu Santo, pero Sí. son las buenas consecuencias que deja el Espíritu Santo y el Señor nos hace ver lo bueno al final. Sí, es verdad. Él pareciera, lo que estaba hablando en delante, que pareciera que todo lo que pasa alrededor fuera negativo, apuntando negativo y nos hiciera sentir de lo que estamos diciendo está mal. Pero si nosotros conocemos la palabra del Señor, conocemos el pasar de lo que es el bien que uno hace en el trabajo de la iglesia y con la experiencia que el Señor nos ha enseñado unos con otros, por eso es bueno la hermandad, porque de la experiencia o de los testimonios que tengan uno o lo otro nos sirve de lo que cómo Dios obra y cómo Dios guía y cómo termina la voluntad de Él. Sí. En cambio, también conocemos que no podemos desconocer las maquinaciones del diablo. Siempre el enemigo hace de que estorba, hace desorden, escandaliza, es Hace burlador, enojarnos. hace enojarnos. Siempre Perder pone la perspectiva de las cosas, por la visión de las cosas, nos hace ver para el lado. hace Nos hace perder el enfoque. amén, amén. Entonces nos distraen, Sí, nos verdad. distraen lo que es el propósito del Señor, ¿no es cierto?, al final. Entonces, ¿qué pasó? Que esto dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, o sea, hace rato que estaba molestando, estos son los hijos de Dios Altísimo, ¿no es cierto? Y esto desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. A veces decimos, el Espíritu Santo, el poder de Dios es mucho más grande y poderoso, todopoderoso, lo decimos, pero si nosotros no estamos obedeciendo lo que el Señor quiere de nosotros, las potestades no lo van a obedecer. Eso también hay que tener ojo, Sí. cuidado, porque imagínate este espíritu decir, tú eres una persona que diga, eres bueno, es buen predicador, nuestra carne se hincha, y si no se hincha, qué rico que no, ¿no es cierto?, se van a gloria. Es hermoso que no se van a gloria si alguien lo alaba, le dice que hermoso, lindo, pero el que lo hace no está haciendo lo que el espíritu es.
Sí, es verdad. Entonces le estamos dando cabida al enemigo para que nos pueda hacer una trampa, y cuando Dios nos quiere autorizar, no lo vamos a poder porque nosotros estamos todos así vanagloriosos. Entonces, también el Espíritu Santo, en la obediencia de su palabra, también nos hace sentir, nos hace ser un bajo perfil para poder obedecer a Dios. Porque Pablo estaba tan gozoso y todo en ese momento, y varios días dice que este espíritu lo amonestaba, hasta el punto de que desagradó a Pablo, y en el nombre de Jesucristo dice que salió. Pero, viendo sus amos que habían salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, presentándolos a los magistrados, y dijeron, Mana Carlina, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Imagínese mi hermano, a veces nosotros, el Evangelio es muy fácil, dice el Señor que es ligera su carga. Sí. A veces nosotros le echamos más carga pensando que todo del Señor, y no es tan así tampoco. Si nos dejamos ya por el Señor, pareciera que la carga se hiciera pesada, pero siempre estamos orando, Señor, si es su voluntad, uno está siendo guiado por usted, Señor. El Señor nos va aligerando la carga y nos va dando sabiduría e inteligencia para resolver el asunto. Sí. ¿No es cierto? Pero estos hombres aquí que tenían a esta mujer con este espíritu divino, se enojaron tanto que acusaron alternadamente como al revés, de Exacto. que ellos estaban haciendo alboroto. Sí, porque al final estaban perdiendo ganancias. Pues Amén. eso es lo que más les dolió a todas las personas que son ambiciosas y de repente se ven que ya no van a recibir ese dinero. Entonces tuvieron que dar vuelta a todo lo que había pasado para poder esto de vengarse prácticamente. O sea, era una venganza, ni siquiera le afectaba a ellos lo que ellos hacían, pero por solo hecho de que estas mujeres ya estaban desagradando ya, porque al final el espíritu que tenía ella reconocía el espíritu de Pablo, sí. y por eso estaba ahí agujoneando, molestando. Es que hay otra escritura también, mi hermana Carlina, hay otra escritura también de que el diablo nos conoce. Sí, cuando está ese espíritu vivo en nosotros, el espíritu vivo en nosotros, mi hermana Carlina, Sí. él lo reconoce. Y ahí está agujoneando. Si eso es lo que, Por algo, sí se desagradó. Por algo, cuando Jesús fue tentado, sabía que venían ángeles, sabía que venía algo divino ahí. Entonces el enemigo lo sabe. Lo sabe. Si lo único que él puede susurrar en nuestros oídos, y gracias al Señor que no puede leer nuestro pensamiento o lo que pensaba en nuestro corazón, pero como siempre andamos hablando, Lo que nos pasa, no escucha. exacto, y ahí es donde nos hace la trampa. A veces si pudiéramos guardar secreto con el Señor, nos vería fabulosamente, sería muy sabio de nuestra parte, ¿no es cierto? Pero nosotros mismos a veces entregamos eso al Señor, nuestros planes y todo, pero a la vez tenemos que conversarlo. Pero también yo he conocido ministros, como he conocido hermanas que han sido muy reservadas en cuanto a lo que hacen en la obra, porque a veces todo el mundo no está de acuerdo, como Bernabé o como Marco, no estaban de acuerdo de a lo mejor de la palabra o de lo que se estaban haciendo, que tuvieron que separarse. Y es lindo que cada uno, el Señor prospere a cada uno los lugares donde vayan, como quiera el Señor, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Si hace la voluntad del Señor, le va a ir bien a donde quiera que vaya. No todos vamos a hablar igual, no claro. todos vamos a hablar lo mismo y no todos vamos a decirlo de la misma forma. Entonces, yo creo que aquí va la pasión que tenía entre Bernabé, Marco y Pablo. La pasión lo hizo a lo mejor de tener estas diferencias que se formaron tanto como para separarse. Además como yo insisto con ese espíritu de
¿cómo se llama? Tan de nuevo, Impetuoso. de impetuoso que tenía Saulo. A veces caemos mal cuando somos, por ejemplo, yo soy apresurosa. A lo mejor soy de repente cualquier media, no, soy imprudente. Yo soy impetuosa. Pero de repente estoy impetuosa y estoy metida en algo que a lo mejor yo no puedo hacer. Y a veces tengo 2 hijas, me dicen, no, Ya, bueno, ya, claro, ahí estamos. Sí. Y a veces hace eso, que Dios, todos no somos iguales. Pero a lo Exacto. mejor Bernabé y Marco no eran así tan impetuosos, pero sí la sí, que lo acompañó. Sí. Y lo más hermoso que con este enfrentamiento que tuvieron con este hombre, que quedó sin ganancias, lo dejaron despojado, el pobrecito, que se hacía ganar dinero con esa muchacha. Quizás que le habrá pasado a esa muchacha, quedó sin trabajo y quedó sin nada. Sí, yo creo que después de que saliera el espíritu de ella Sí. se sentía desorientada porque... Sí, acostumbrada. Exacto. A ellos mismos, esta gente que la tenía, estos amos, que ella, según la palabra dice aquí, que ganaba plata con ella, haberla maestrado también, Sí. a ser engañadora también. Pero fue muy lindo. Yo creo que a lo mejor esa mujer, al solo saber que debe haberle quedado en su corazón, de que esos 2 varones tenían el Espíritu de Dios, aunque se lo hubiera revelado el enemigo. Exacto. Pero sabe ella, conocimiento humano, que esos varones tenían el Espíritu de Dios. Bueno, como ganaron aquí, como siempre, la injusticia de las injusticias, lo metieron preso, ¿no es cierto? Como alborotadores. Pero lo más hermoso, que dice, enseña costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pero pues somos romanos. Ahí sacaron al tiro su nación. A estos varones les regaron rasgándoles las ropas, dice, ordenaron azotarles con vara. Imagínate, con vara, hija, fueron azotados. A lo mejor Pablo sintió ahí, no sé si son los primeros o segundos azotes, pero recibió azotes, y así en su cuerpo, a lo mejor con sangre, con sus carnes abiertas, fueron encarceladas, hija. Sí. Y fueron asegurados sus pies En el cepo. en el cepo, dice. Pero, Siempre hay un pero. sí, pero este pero es positivo. Sí. Siempre ponemos pero Siempre negativo. Sí, pero la mayoría de estos siervos que hacen está este ejemplo de hacer la obra y predicar, siempre hay un pero para bien, Sí. en donde los confortaba, los consolaba y tomaban fuerza de nuevo. O sea, yo no he escuchado, bueno, excepto Judas, el Jonás, que era refunfuñero, él sí que tenía un pero negativo, Sí. el que más se remarca en que todo era un pero negativo, pero al final cedía. Sí, es que ahí está la obediencia, Sí. las distintas obediencias. Exacto. Testaruda, pero obedecen. Pero Pablo fue sumiso a obedecer a Dios. Es que ya era un siervo obediente, si ya obedecía lo que le Pero ordenaba. faltaba el convertimiento, Exacto. la conversión total. Entonces, ya al tener esas 2 cosas, para él se sentía maravilloso. Sí. O sea, los azotes. Nada. Nada. Y yo creo que cuando sintió todo eso, estaban tan gozosos. Yo creo que debe haberse acordado de Esteban. Sí. En Sí. él estaba pensando yo. Debe haberse acordado de Esteban, Sí. cuando fue apedreado y murió así. Sí. Pero Así no que- sintió dolores. No, para nada. No. Para nadie. Entonces, ¿qué pasó? Que a poner en el calabozo, ¿no es cierto?, asegurado y todo, pero a medianoche, de haberse acordado cómo el Señor le cambió el viaje, cómo Timoteo hizo recordar todas las cosas positivas, gozosas del Señor, ¿no es cierto? Y a la vez, con Pablo estarían hablando, oh, lo que hicimos, Claro. ¿no es cierto? Sí, En una sus familia conversaciones. lidia, que fue una familia ganada. Sí, sí. Después de, a lo mejor la joven en un momento dado se sintió desorientada, pero igual se sembró algo ahí. Que reconoció que esos varones eran del Eran Dios del Altísimo, Dios, había un Dios exacto. grande y maravilloso, ¿no es cierto? Exacto. Y ellos se pusieron a cantar, a orar,
y los presos los oían. Es difícil, por eso yo digo, es cuando estamos en las reuniones los ponemos ejemplos de nuevo. Esas reuniones maravillosas, y a veces hemos escuchado a muchas hermanas y hermanos que a veces llegan a sus hogares o les pasó algo en el camino, y como, ay, este diablo, uno dice, me quiso hacer perder la bendición. ¿Cuánto estaba eso de nuestra boca? Muchas. El enemigo me quiso hacer la bendición, pero nosotros orábamos, decía, y cantábamos. Y llegamos. Aunque sea la mente. A lo mejor no vivimos lo que vivió Pablo en cuanto a los azotes, ¿no es cierto? Cierto. Pero sí, el mal rato lo llevamos nosotros. A veces se enoja el esposo, se enoja la hija, a veces estamos todos armoniosos en la iglesia y el enemigo busca y hace que lleguen a sus hogares discutiendo. Y a veces se sacan cosas hirientes a lo mejor, porque el enemigo es así. Y entonces hiere. A lo mejor no hay un azote en nuestra carne, pero está en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Y a veces deja esa herida. Pero nos falta alguien que dice, no, mejor oremos, no, y al tiro uno dice, no, el enemigo no puede hacernos perder la reunión, no puede hacer que perdamos la oración, no podemos perder los cánticos, no, y uno como que todo reacciona, o todos reaccionamos, y hacemos que vuelva ese gozo al Señor, y ahí ganamos batalla. Esas son las batallas que tenemos que ganar al enemigo. Aleluya. Sí, es verdad. A lo mejor nos sentimos tanto azote, a lo mejor esta pandemia ha sido de mucho... A lo mejor en nuestro caminar hemos recibido, a lo mejor hemos sido justas o injustas, a lo mejor para otros hemos hecho las cosas mal, para otros bien, pero lo más importante es que hemos seguido este evangelio con la ayuda del Señor. El Señor nos ha instruido con una prueba, con otra prueba, pero estamos acá. Sí. Seguimos el evangelio, seguimos escuchando su palabra. El otro día escuchaba al pastor de Puerto Montt, René, y me gustaba mucho que en una de sus predicaciones hacía recordar cómo el Señor lo usó, no sé si en el norte o en el sur, en los pueblos, con su esposa, que dice que lo que más me llamó la atención, que estuvo en un lugar que era un poquito, que fue a hacer como una sanidad, esa familia se convirtió, después hicieron reuniones, y después cuando llegaron en Santiago a ese lugar había más de 40 personas, y él dice que se sentía tan gozosa, que yo sentí ese gozo, y por eso me hacía recordar también Pablo, todo lo que conocimos el evangelio, que yo palpé algo, a los que ya sembraron esa escritura, o sea, sembraron la palabra del Señor a través de la escritura, me hizo recordar al pastor Soria, de todos esos hermanos, esos pastores que sembraron aquí en nuestro país para que nosotros nos gozáramos de la palabra del Señor. Bendito es su nombre. Mire qué hermoso que me hizo recordar esto. ¿Sabe por qué lo hablo, mi hermana Carolina? De que cómo sabrán todos esos ministros que murieron pregonando la palabra del Señor. A muchos, mira, me hace recordar muchas cosas hermosas. Y uno que es joven, lo escuchaba a ellos y uno seguía caminando. Sí, verdad. ¿Me entiendes? Entonces, qué hermoso Pablo, siendo joven, porque haciendo un estudio, Pablo tenía 35 años, 38 años. En este caminar, joven. En estos tiempos, tanto como varones y varonas. Amén, hombres y mujeres. Sí. Jóvenes. Mi suegra, que ella fue la que levantó a su familia y no había nada que la sacaba de su enfoque, que era el Señor. Amén. Y ella levantó a su familia. El Señor la guió donde llevó a conocer el Evangelio, ¿no es cierto? La verdad de su palabra, su doctrina. Sí. A nosotros, como contaba, que a mí me llamó en un punto, joven, pero los que están más atrás, que tuvieron que empezaron con capillitas. Yo solo a ver nomás vi una capellita con tierra y la estaban poniendo madera encima porque no alcanzó para el ripio. Y después se pudieron las tablas, después se juntó dinero y se hizo un buen lugar. Pero muchos empezaron con ripio, con tierra,
se llovían, soportaban el frío que era mucho más fuerte que ahora. Imagínate qué gozo que nosotros vivimos este evangelio y no podemos olvidarnos, porque un día vamos a tener que reunirnos en nuestras capillas, a lo mejor con asientos cómodos, no tenemos tierra, pero tenemos que estar atrás de lo que un día como el Señor nos llamó y cómo comenzó nuestras iglesias. No podemos perder el gozo. Imagínate Pablo teniendo todo el conocimiento, pero no conocía lo que era lo verdadero de Dios. No conocía lo verdadero y lo que el Señor Jesús fue sembrando en esos 3 años y medio. Imagínate, tan poco tiempo, pero dejó lo más necesario, que fue preparando al pueblo, fue preparando a los apóstoles. Y este siervo tan impetuoso, predicar a los gentiles para que llegara la palabra a nosotros. Imagínate qué gozo, qué cantar con heridas, aleluya. Yo creo que el Señor le dio consuelo, le dio, ¿cómo se llama?, palabras de aliento, le dio palabras de sabiduría para que pudieran soportar esos dolores, enfermedades. Así que mi hermano, si usted se siente enfermo, si usted se siente en prueba, gócese y haga recordar todo lo hermoso que vivió con el Señor, y el Señor le dará fuerza y le dará ánimo, porque así como Pablo sintió en ese momento, los tiempos no han cambiado. El Señor mismo de ayer, en los tiempos de que estuvo Pablo y los tiempos de nosotros, los de ahora. A lo mejor no vivimos a sangre viva como ellos, pero sí en otros países hasta hoy han recibido azote, han muerto, han sido fusilados, han sido martirizados. Por esto, entonces, no porque nosotros no lo estemos viviendo, pero sí hemos tenido pruebas espirituales del alma, depresivos, lo que sea, que el Señor nos ha sacado a lo mejor del suicidio, que a lo mejor no hemos querido morirnos, y el Señor nos ha rescatado con una palabra, una alabanza. El Señor ha mandado a alguien para rescatarnos, aleluya. Así que, mi hermana, es una palabra que el Señor rescate. Sintámonos como Lidia, estemos atentos a la palabra del Señor, sí, porque Dios le abrió ahí, dice, y el Señor abrió el corazón de Lidia para escuchar las palabras de Pablo, aleluya. Sí. Imagínense, tanto tiempo oraban en ese lugar, oraban, aleluya, sin sentir, sin conocer, pero oraban, sabían que había un Dios, había que orar. Pero Dios vio la necesidad de ese lugar, de esas mujeres, de esos hombres, que fue toda su familia. Aleluya. Imagínense, a lo mejor Pablo se sintió un poco identificado, que él tenía todo conocimiento de Dios, pero no conocía lo que era verdadero, como nosotros lo conocemos. Intimidad. Amén. Intimidad con el Señor. Amén. Vámonos a alabanza, pastor, para que concluyamos esta palabra del Señor y la medite, mis hermanos. No es en vano que nos escuchemos unos a los otros, no es en vano. El Señor cada día va a ir golpeando nuestros corazones, golpeando nuestras vidas de una forma u otra, para hacernos volver a Él, como escuchamos el mensaje del hermano Juanito el domingo. Una y otra forma el Señor nos va a hacer entender. Aleluya. Amén, pastor.
Amén. Gracias al Señor Jesús. Eso. Tenemos que estar alabando al Señor como dice esta alabanza. La hora ha avanzado, mis hermanos, pero como la palabra del Señor dice que vino un gran terremoto a ese lugar y Pablo le dijo a todos que no tuvieran temor, o los que estaban presos ahí, ninguno había huido, ninguno arrancó de ese lugar, todos estarían escuchando la alabanza. Yo creo que Pablo no perdió el tiempo ahí, les predicó y también, ¿no es cierto?, el Señor. Es muy linda esta historia, mis hermanas mis hermanos que puedan leerla en su hogar. Así que todo lo que podamos hacer, nada en vano en el Señor Jesús. Uno hace una cosa, otros hacen de otro. Pero el Señor nos tiene distintos trabajos en la obra. Amén. Vamos a leer como dice el 20:34, para leer más o menos lo que Pablo hacía, que vamos a cerrar con esta escritura. Dice en el nombre de Jesús: ante vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Amén. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Amén. Bueno, Pablo hace destacar en estos dos versos que él trabajaba con sus manos y no dependía de nadie. ¿No es cierto? Sí, es verdad. A veces de lo que trabajamos, a veces ayudamos a otros y lo más importante que sin pedir nada a cambio. Entonces también tenía una satisfacción Pablo que lo hacía personal. Son pocas las personas que hacen eso. Yo siempre digo de que por ahí me encontré a alguien y estaba ayudando a alguien y me empezó a hacer preguntas de que cómo lo hacía, de dónde era, y yo le dije: mire, yo lo único que le digo, si usted cree en el Señor Jesús y la palabra lo dice, no haga hacerlo en secreto. Exacto. Porque Dios es el que bendice, es Dios que multiplica, porque yo lo tengo que contar en detalle lo que estoy haciendo y con quién. Claro. El Señor sabe con qué yo lo estoy haciendo. Sí. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace? Entonces, de repente, hermano, a veces por mi trabajo que tengo, creen que yo tengo muchas cosas, pero el Señor sabe a quién me toca mi corazón, a quién ayudar y apoyar. Sí, es verdad. Y el Señor es testigo de eso. Lo estoy diciendo porque no crea que... no saben nada que está viviendo conmigo. Sí. Piensa que tienen 3 mansiones. Sí. Y como dice la palabra del Señor, dice: más bienaventurado es dar que recibir. Así que, así como repartimos la palabra del Señor, también el Señor hace de que de lo poco y nada que nosotros tengamos, que lo podamos dar algo a otro, sí, como el Señor enseña. Pero sí también enseñar que el trabajo es digno de su salario, y todos tenemos que trabajar porque nos hace ser dignos. Sí, es verdad. A veces es bonito ayudar a otro, pero esa persona también tiene que ser digna de su trabajo y hazla para que trabaje. Darle confianza que el Señor le abrió un trabajo. Y gracias al Señor que con oraciones, nosotros con mi esposo lo estamos haciendo con una familia. Y gracias al Señor que están trabajando. Sí. Y estamos gozosos porque lo pasaron tan mal. Que era para la risa, que un día lo voy a contar, pero sí, ¿sabe? Era para la risa, era tan malo que les pasaba. Los récord Guinness de las pero cosas que le pasaban. Hoy día nos fueron a contarnos de que ya se le había ido la mala racha. Y estaban trabajando Estaban bien. trabajando, sí. Hasta el punto que una cosa que no le había resultado y le resultó. Yo le di gracias al Señor porque era lo más difícil. No podía, era muy difícil. Pero, ¿sabe, mi hermano? Me gocé mucho y le di gloria al Señor porque le resultó. Claro. Entonces, por eso les digo, mi hermano,
a veces ayudemos a alguien, pero también incentivémosle, oremos para que ellos tengan un trabajo, porque el trabajo hace digno también, Sí. porque el Señor también tiene que multiplicar lo que el Señor nos da por nuestra mano, porque eso es lo que Pablo también se engrandecía. Y en todo el recorrido que hizo Pablo, en todos los lugares que visitó, él se ganaba la vida haciendo tiendas, con su trabajo que aprendió, cosiendo. Imagínense, un hombre cosiendo. Sí. Imagínense. Entonces, por eso le digo, por eso Pablo ya no lo decía con un engreimiento o orgullecerse de otros, no. Yo no Ahora le pido con a nadie. dignidad. Por eso yo siempre de que ayudamos a alguien con mi esposo, siempre le oramos para que el Señor busque el trabajo, porque el trabajo hace digno. Nosotros ayudamos, pero también el Señor tiene que haber un trabajo, porque las personas, el trabajo nos hace tener dignidad ante los ojos del Señor. ¿Cómo le va a multiplicar el dinero si no lo trabaja? No puede multiplicar nuestro dinero si no lo trabajamos. ¿Cómo va a multiplicar siempre lo que le damos? No. A veces se acostumbra a que le den. No. Nosotros, todos los creyentes, aunque sea barriendo la calle, barriendo una plaza, el Señor tiene que multiplicar ese dinero porque uno se lo está trabajando dignamente. Y Pablo por eso dice, y hace recordar la palabra del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. O sea, de su trabajo que hacía, él también ayudaba a otros. Sí. Qué hermoso. Entonces, por eso Pablo fue lleno de muchas cosas y por eso se gozó estando en la cárcel, pasando esa prueba, esa tribulación. Y nosotros también, mis hermanos. Así que vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por su palabra y sea bendiciéndole su vida y todo. Siga, si no tiene trabajo mi hermano o mi hermana o sus hijos o su esposa, que sea en su núcleo familiar, alguna familia o algún vecino que le pidió la oración para el trabajo y usted le está ayudando, ore para que el Señor le abra una puerta de trabajo y también bendiga, sea usted bendiciéndole y que le multiplique lo que gane para que sea agradecido de Dios. Y eso ya uno ya está entregando un testimonio de que hay un Dios que bendice y multiplica. Amén. Oremos, mi hermana Carlina. Señor Jesús, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia, Padre amado. Gracias por darnos esta palabra hermosa, Señor. Sea bendiciendo a cada corazón a que le escuche, Padre amado. Sea usted bendiciendo de su mano lo que le dé, Padre amado. Porque Pablo, Señor, también trabajaba, Padre, así como trabajaba en su palabra, Señor, como se gozaba en ti, Señor, como se gozaba con sus otros discípulos, como si el llamado, Padre. Él disfrutaba mucho el Evangelio, a pesar de estar en la cárcel, a pesar que pasaba prueba, pasaba necesidad, pero él buscaba la forma, Señor, de que usted le bendijera por su mano. Por eso lo dice su palabra, Señor. Estas manos me han servido. Aleluya. Que busque, Señor mío, que busque cada uno el trabajo, Señor mío, que le ha pedido a usted, sea respondiendo. Estamos en un tiempo de crisis, Señor, pero si usted, mientras que usted no venga, Señor, permítale, Señor mío, trabajar hasta que usted nos llame a su presencia, porque queremos, yo sé que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que usted los salió con todo que ellos no pasaron frío ni calor, porque usted la acompañaba, ni sus ropas se envejecieron, Señor Jesús. Entonces, Señor, hasta que usted vino a salvar este mundo, Señor, y dio la vida por todos, Padre amado. Ahora esperamos, Señor mío, que usted nos venga a rescatar, Señor Jesús, y mientras que pase eso, Padre, sea bendiciendo a tu pueblo, sea bendiciendo a los ministros, sea bendiciendo a los evangelistas, sea bendiciendo a los diáconos, Señor, a los obreros del altar, a cada hermana, a cada discípula suya, Señor, cada obrera, Padre amado, que sea usted, Señor, dándole, Señor, el trabajo, Padre. Y así también, denos sabiduría para no abandonar el Evangelio cuando estén trabajando, Padre amado, como lo hizo Pablo, que no abandonaba su palabra, no abandonaba en hablar de su palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, sea bendiciendo a cada uno de los que nos han escuchado, Señor, sea levantando su pueblo, que haya muchas mujeres victoriosas, que haya muchos hombres victoriosos, Señor, aleluya. Sea usted con este país y sea con este mundo, Señor, aleluya. Amén. Que pase pronto esta pandemia, Padre, que usted sane esta tierra, Señor Jesús, porque la vacuna, Señor, está demorando y
pareciera más comercial, Señor, pero usted es el Todopoderoso, Jesús, aleluya. Amén. Usted, Señor mío, ya sea poniendo su manito milagrosa y sea, Señor mío, limpiando esta tierra. Sánela, Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Mi hermana Carolina, para que nos despidamos. Sí, un saludo a todos los que nos han visto, a la hermana Gloria, que también que se... Amén, que Señor Jesús pudo vernos. bendiga a mi hermana. Sí, también al hermano Luis Soto, Amén. que el Señor Jesús le bendiga Amén. mucho, a la hermana Nancy Sepúlveda también, y a todos los que nos van a ver pronto, le mandar un abrazo a todos, y a Steffi le manda un abrazo también, Amén. a Darlene. Y Amén, a todos los sí. que nos van a oír Sí. en otro momento, que sea bendiciendo a cada uno de sus vidas, a su familia. Si hay alguna enfermedad también que Amén. salga. Amén. Sigo pidiendo la oración por mi tío Hermana, Juan, Amén. por el hermano José Bacache también, que de repente tiene sus bajones. Mi hermana Vivi. Hermana Bernarda también. Amén. Y los que no conocemos también sigo orando por los nuestros que, vecinos, por los vecinos, que sea levantándole Exacto. pronto también a nuestros vecinos. Que el Señor Jesús bendiga y no dejemos de orar unos por los Por otros. los otros, sí, Sigamos verdad. orando, que el Señor sea sanando, limpiando esta tierra de esta pandemia, porque el enemigo no puede ganar las almas, sino que somos todos de Él. Así que el Señor Jesús les bendiga. Sí. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Este sábado, a ver si estamos a nuestro hermano David a las 8 de la noche, el día domingo a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Y así también el martes, si nuestro hermano José Ibacache se encuentra bien de salud, teníamos el martes a las 19:30 horas y el miércoles a las 10 de la noche, y así también estaremos juntos el día viernes a las 10 de la noche. Que el Señor Jesús les bendiga mucho y que el Señor nos siga dando salud y sigamos orando y seamos libres, victoriosos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos veamos pronto. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. 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 Esto de los hombres. Busquen al Señor.